Hoy vamos a seguir con la serie que empezamos la semana pasada, que tenía que ver con cómo vivir estos tiempos. Si os acordáis de lo que hablamos la semana pasada, estuvimos hablando acerca de no tener temor del hombre, sino que tener temor del Señor. ¿Sí? Hoy vamos a ir a Efesios capítulo 5 y vamos a ver cómo Dios nos habla hoy al respecto de cómo vivir estos tiempos en este texto. Efesios capítulo 5, no nos vamos a salir del capítulo 5. Vamos a leer cuando lo tengáis. Ya. Bueno, yo. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta aquí. Primero, en este texto, vemos cómo lo que Dios hace es que se contrapongan dos cosas: ser imitadores, ser hijos amados, ser hijos de luz, o ser hijos de tinieblas, ¿sí? O cómplices de las tinieblas, como vamos a ver más adelante. Primero, en el versículo 1 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando habla de imitadores, para que veáis cómo de una misma palabra de raíz en nuestro lenguaje se divide en varias, y a veces como que hasta pierde su completo significado, ¿no? La palabra que se usa para traducir imitadores en el griego es mimetes. ¿A qué nos suena mimetes? Nos suena a mimético, ¿no? ¿Qué es mimético? Mimético es algo que sigue el ejemplo de otra cosa y que se confunde con la otra cosa con la que se mimetiza. ¿Sí? Así que, si nosotros tenemos cualquier cosa de un material y ponemos otra cosa encima que se le parezca lo suficiente, ¿qué va a suceder?
no vamos a saber distinguir la diferencia entre ambos objetos. ¿Sí? Entonces, cuando dice, sed pues imitadores, no es que seamos a veces cuando, ya sale imitando a alguien, ¿no? Parece que sea como con un tono burlesco. No se ve la diferencia. Pero la cuestión es que no tiene esa connotación aquí, sino de lo que nos está hablando es que no haya diferencia. ¿Sí? Dice, y andad en amor. Recordemos lo que la Biblia nos dice en cuanto al primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Así que, y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Hasta qué punto? ¿Qué tipo de amor? Y ese amor que hizo que se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que, para ser imitadores, debemos estar dispuestos a llegar al punto al que Cristo llegó, ¿sí? Con ese tipo de amor. ¿Qué implica ser imitadores? También implica ser dignos de imitar. ¿Sí? Jesús nos dio un ejemplo digno de imitar. No se estimó a sí mismo como algo de valor que no debiera ser entregado por otros. ¿Sí? Pero ahora vivimos en un tiempo en el cual todo el mundo está como que muy acomodado y no quiere perder nada, ¿no? No son ejemplos emulables para nada que podamos imitar. ¿Cuántos cristianos hoy en día están dispuestos a llegar al sacrificio por ser testigos del Dios Padre? ¿Cuántos hoy estamos dispuestos a llegar al punto en el que al que Jesús llegó por ser testigos de Cristo en este mundo? ¿Sí? Cuando hablamos de imitar, hablamos de eso. Esta misma palabra, mimete, se usa en otros textos. Vamos a ir a ver dos textos que usan esta palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 al 10. Primera de Tesalonicenses 1, 4 al 10, pero no vamos a perder de vista Efesios 5, que seguimos ahí, Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Así que ese es el llamado, que nosotros seamos imitadores de Cristo. ¿Para qué? Es la única forma en la que nosotros podemos ser testigos. Es la única forma en la que otros entonces pueden empezar a imitarnos a nosotros e imitar al Señor. No porque quieran imitarnos a nosotros en nuestro aspecto humano, sino porque quieren imitar al Cristo que ven en nosotros. ¿Sí? Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Sí? O sea, no eran tiempos difíciles, pero aún así decidieron ser imitadores. Con gozo del Espíritu Santo. Y de tal manera que habéis sido ejemplo, a su vez ellos han sido testigos, han sido ejemplo para otros, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús,
quien nos libra de la ira venidera. Fueron estas personas imitadores de Cristo, imitadores también de Pablo, tanto así que sirvieron de inspiración a otros para también imitar a Cristo. Ese es nuestro llamado, ¿sí? A veces queremos aparentar como que somos alguien más en el mundo. Pero no podemos ser alguien más. Porque estamos llamados a hacer una sola cosa en todo tiempo, imitadores de Cristo. Sí, por tanto, no podemos guardarnos en el closet, que al final es lo que algunos quieren. No podemos guardarnos en el closet nuestra fe en Cristo. Nuestra fe en Cristo va con nosotros en todo momento y a todo lugar. Y ese es el tipo de llamado que nos hace la palabra en Efesios 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tanto deberíamos amar a Dios como para no esconder con vergüenza a algunos su fe en Cristo. No esconder sus convicciones, ¿sí? Algunos, el otro día me comentaban de un profesor de religión en un colegio de España que él se negó a promocionar la participación en el carnaval por parte de los chicos, ¿no? De la clase y tal, ¿no? Y entonces, tanto fue así que le llamó el director y le dijo: tú, tu fe, la dejas fuera. O sea, te la sacas, dejas la chaqueta, dejas la chamarra, la dejas fuera, el saco fuera de la escuela. Cuando entras, aquí no hay convicciones, aquí sirves al Ministerio de Educación. Pero un cristiano no puede hacer eso, porque somos servidores de Cristo en todo momento, ¿sí? Así que, y eso es lo que vamos a ver, este llamado que hay en Efesios 5. Vamos a leer otro texto, Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 12, es otro texto que usa la palabra mimetes. Hebreos 6, 10 al 12. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, para no tener dudas de que realmente vamos a obtener la salvación en Cristo. O sea, que no dejemos, por tanto, de ser servidores de Cristo en ningún momento, para no perder esa certeza de la esperanza, certeza de salvación, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la perseverancia, la paciencia, heredan las promesas. No os hagáis perezosos. Hoy, pues vemos que hay una marcha, ¿no? La mayoría que van a ir a esa marcha van a ser católicos y es muy loable lo que están haciendo. Pero ¿y los cristianos dónde se quedaron? ¿No? No perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la perseverancia heredan las promesas. Después, el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 11, porque este texto que acabamos de leer lo va desarrollando en los capítulos siguientes, hasta que llega al capítulo 11 y pone ejemplos gráficos de qué tipo de fe, de qué tipo de fe estamos hablando. Estamos hablando del tipo de fe de Abraham, que se salió de su tierra porque Dios le prometió otra tierra. Estamos hablando de la fe de Noé, que se puso a construir algo sin que jamás hubiera visto una inundación. Estamos hablando de la fe de José, que creyó y por eso fue fiel hasta el final,
Creyó que Dios iba a cumplir las visiones, los sueños que le dio. Creemos, es el tipo de fe de Moisés, que lo que hizo fue, cuando estaba en una posición muy buena, que algunos dicen, ay, yo no voy a dejar mi posición, no la voy a poner en riesgo por Cristo, ¿no? Moisés dejó su posición para defender al pueblo de Dios. Ese es el tipo de fe del que estamos hablando, ¿sí? Seguimos en Efesios capítulo 5. Primero hemos visto ese llamado de parte de Dios a ser imitadores como hijos amados, a ser hijos de luz. Ahora vamos a ver a qué no nos llama. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. O sea, no habléis de temas que implican deshonestidad, que implican falta de integridad, que implican falta de santidad, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. O sea, dirigid vuestro lenguaje a Dios. O sea, qué bueno que es Dios que, mira, esta semana ha hecho esto en mi vida, ¿no? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, dice, que es idólatra, cualquiera de estos no están cumpliendo ese primer mandamiento al que hace alusión el versículo 2, que dice, y andad en amor. Aquí lo que nos da a entender es que realmente esta gente, cuando caemos en este tipo de cosas, estamos siendo idólatras, estamos poniendo cosas por delante de Dios, que estamos amando más que la santidad que Dios nos requiere. Dice que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, que ninguno de estos tiene herencia de salvación, ¿no? Dice, nadie os engañe con palabras vanas. En plan, yo que sé, ¡ay, Dios entiende! Tantas tonterías que a veces se dicen como para querer justificar que no estamos haciendo las cosas como Dios nos está llamando a hacerlas. Dice que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando ponen justificaciones que son mentiras engañosas por delante para seguir en su situación y no salir de ella, dice que la ira de Dios está sobre ellos, ¿no? A eso Dios no nos llama, obviamente. No es el propósito ni el llamado que Dios tiene para nosotros. No tiene para nosotros su ira. Lo tiene para los hijos de desobediencia. Para aquellos que aman otras cosas más que Dios. Y que además incluso hasta pueden parecer muy santitos, muy religiosos, pero ponen miles de excusas y justificaciones para no salir de su situación. ¿Pero a qué hemos sido llamados? A seguir el ejemplo de Cristo, a seguir el amor de Cristo, ¿sí? El tipo de amor que Cristo mostró. Dice, no seáis pues partícipes, versículo 7. Aquí cuando usa la palabra partícipes, en el griego es sumetochos, que, aunque suene mal, significa participando con. Participar con otros en situaciones de pecado. ¿Qué nos hacen en esas situaciones de pecado? Nos hacen cómplices, hacen que nuestros miembros sean miembros de pecado, ¿sí? No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea que no podemos llamarnos cristianos, llamarnos hijos de Dios o hijos de luz y seguir un ejemplo que no es el de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo y a qué nos llama ese Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros cuando aceptamos a Cristo como único Señor y suficiente Salvador personal de nuestra vida? Nos llama a bondad, al bien, a la justicia, nos llama a la verdad. No podemos hablar mentira estando en Cristo.
No podemos hacer injusticia estando en Cristo. No podemos hacer maldad estando en Cristo. A eso es lo que nos llama, ¿sí? Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, realmente aquello en lo cual Dios se complace, se agrada. Aquello en lo cual Él ve ese testimonio de su Hijo y dice, bueno, esto me gusta, ¿sí? Cuando la iglesia se parece al mundo, que a veces parece ser que la iglesia busque parecerse al mundo, pasar desapercibidos, pero jamás deberíamos buscar pasar desapercibidos, ¿dónde queda ese testimonio? ¿Dónde queda ese ejemplo, no? No podemos hacer como los demás, no podemos mimetizarnos o imitar al mundo. Debemos mimetizarnos o imitar a Cristo, ¿sí? Versículo 11. ¿Qué supone vivir en luz o ser hijos de luz? Dice, y no participéis. Aquí, en el versículo 7, habíamos leído un participar, ¿verdad? Una palabra, pero no es el mismo participar. Este no participéis viene del griego sukoinoneo, que significa tener comunión o tener compañerismo o ser cómplice de otros que están en pecado, ¿no? No participéis, por tanto, no tengáis comunión, no seáis cómplices de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. A algunos, bueno, mientras a mí no me toque, mientras a mi familia no le toque, pues yo con quedarme calladito se ve más bonito, dicen algunos, ¿no? No, ese no es el llamado de los hijos de Dios. El llamado de los hijos de luz es exponer las tinieblas. ¿Para qué? Para que otros puedan ser tocados por la gracia de Dios. Si no, no les estamos dando la oportunidad de ser tocados por la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Lo puedes repetir, por favor? En otras palabras, no están viendo nuestro cambio, ¿no? No te preocupes, esta os la paso hoy. Como hoy han faltado algunos, os la paso hoy por WhatsApp. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿no? Incluso a veces, bueno, yo no estoy en eso, pero comento y dice, mira qué es lo que está haciendo, mira aquella, mira lo que pasó. No nos podemos alegrar de que a otros, porque, o ni siquiera entrar en esas dinámicas, ¿no? De que otros, porque están en situación de perdición, pues les vaya como una escopetilla de feria, ¿no? Sino más bien estamos para llevar luz a esas personas y por tanto debemos hablar y debemos alzar la voz. Dice, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ese es el mensaje que debemos llevar al mundo. ¿Sí? Pero no podemos mimetizarnos con el mundo, porque si no, al final los que estarán dormidos o los que estarán muertos, no solamente serán ellos, seremos nosotros. ¿Sí? Estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Dice, mirad pues con diligencia, con responsabilidad, ¿sí? ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuánto tiempo perdemos los cristianos? Hemos entrado en las mismas dinámicas que entra el mundo, es cierto, ¿no? Pasamos un montón de tiempo viendo Netflix, un montón de tiempo perdido haciendo cosas que no son fructuosas para el reino de Dios y dejamos siempre de lado cosas que sí que son importantes para el reino de Dios. Dejamos de lado el evangelismo, es que no tengo tiempo. Dejamos de lado miles de cosas que sí que tienen un fruto en el reino de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. A ver, a estas palabras no las tomemos literales, ¿no? Porque ¿qué situaciones o qué instrumentos de evasión podían tener en aquella época? Pues esto, ¿sí? El vino, podían tener a lo mejor el teatro público,
eran situaciones así como evasión, pero no habían a lo mejor tantas como hoy en día, ¿no? Pero podemos sustituir el tema del vino por cualquier otra cosa que traiga disolución. Falta de consistencia también en nosotros. Falta de propósito. Y que, por tanto, traiga sobre nosotros evasión. Pero evadirnos de la realidad no va a hacer que la realidad cambie. La realidad está para cambiar. Estamos llamados a cambiar la realidad. ¿Cómo? Siendo imitadores de Cristo. Dando un ejemplo que puede inspirar a los demás para que puedan copiar, ¿no? Antes bien, sed llenos del Espíritu, buscar la llenura del Espíritu. Por tanto, sed intencionales en las cosas espirituales, no buscando las evasiones, buscando lo espiritual, ¿sí? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la intención siempre del enemigo, que nos salgamos de ese enfoque que debemos tener en las cosas espirituales y que caigamos en esas evasiones múltiples que nos pone y que nos distraen de cuál es nuestra misión en este mundo como hijos de luz. ¿Cómo debemos vivir estos tiempos? Siendo intencionales, aprovechando bien el tiempo. Nuestro tiempo tiene que estar bien utilizado. Cualquier cosa que hagamos debe ser con el propósito y la intención de glorificar a Dios, que nuestra vida glorifique a Dios. Y sobre todo, entendiendo estos tiempos de necesidad, más que nunca es cuando la Iglesia, menos que nunca, debería estar dormida. Porque ese adormecimiento es una muestra del mimetismo que la Iglesia ha sufrido con respecto al mundo, porque siempre quiere pasar desapercibida con el mundo. No estamos llamados a pasar desapercibidos en las tinieblas, estamos llamados a ser luz en las tinieblas, ¿sí? Así que no debemos buscar evasiones, sino que debemos enfocarnos directamente en las cosas espirituales. Debemos buscar la llenura del Espíritu Santo, la cual, ¿qué hace la llenura del Espíritu Santo en nosotros? Nos empodera. El término empoderamiento es un término que no está inventado por el mundo ni por los coaches. Es un término completamente bíblico y cristiano. Es un término robado a la cristiandad. Y lo que hace el Espíritu Santo es que nos empodera, ¿para qué? Dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Sí? ¿Qué es ser testigo? El testigo es el que ve una situación y dice, oye, mira lo que vi, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo vio, lo experimentó y por tanto lo comparte con otros. Ser testigos forma parte de ese ser imitadores de Cristo, ¿no? ¿Qué hizo él? Predicar el Evangelio. ¿Y a qué nos llamó a nosotros? Predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Así que debemos ser sal y luz, y eso no se hace en la comodidad de nuestras casas viendo el televisor, obviamente. Eso se hace de una forma activa y de una forma intencional. Debemos estar activos y decir al mundo que está en error y decir al mundo que está en necesidad. ¿En necesidad de qué? En necesidad de Dios. Necesitan a Dios en sus vidas. Así que debemos ser intencionales. No le podemos dejar la tarea de compartir el Evangelio a los 4 evangelistas que llenan estadios, ¿no? No. Tenemos una responsabilidad personal. Esta es la responsabilidad de todo creyente. Ser imitadores. ¿Sí? Ser imitadores primero va a preservar nuestra alma. Nos va a guardar en nosotros la certeza de la esperanza que tenemos en Cristo. No vamos a tener dudas de dónde vamos y con quién vamos cuando abandonemos este mundo. Eso número 1. Número 2. Ser imitadores nos va a permitir ser testigos. Y en ese ser testigos el Espíritu Santo va a actuar. ¿Sí? Algunos dicen, no, es que a lo mejor, pues quién sabe, me falta, no sé hablar. Moisés no sabía hablar. Y Dios que le dijo, no te preocupes, las palabras las pongo yo, ¿no?
Simplemente lo que tienes que hacer es estar dispuesto, ir y hacer lo que yo te diga. No te preocupes, lo demás lo pongo yo. Y el cristiano muchos dicen, ay no, es que a lo mejor yo no valgo, quién sabe. No, sí que vales. Si Dios te llama, Dios te equipa, Dios te capacita para hacerlo. El llamado y el equipamiento van unidos. No te va a llamar a la guerra sin ponerte lo necesario para guerrear. Dios no es así. Así que estamos llamados a ser imitadores, ¿sí? A ser mimetes de Dios como hijos amados. A no pasar desapercibido en el mundo, sino pasar desapercibido con Dios, que decir, oye, que a este se le ve algo raro, ¿no? Decían sobre los discípulos de Cristo que se notaba por la forma en la que ellos hablaban que habían estado con Cristo. Habían asumido, también obviamente por medio del poder del Espíritu Santo actuando en ellos, habían asumido un rol de similitud con Cristo. Y eso es a lo cual nosotros también estamos llamados. Así que la iglesia no solamente puede ser orar, que orar hay que hacerlo, y sí, hay que hacerlo. No podemos dejarlo y no podemos olvidarlo, ¿no? Porque algunos, bueno, yo ya oro en mi casa. Bueno, pues la oración comunitaria no es la misma oración que tú tienes cuando la tienes en solitario. Aparte de eso, estamos llamados a estar activos, a laborar, a cultivar la tierra, a edificar el reino de Dios en este mundo. ¿Cómo se edifica el reino de Dios en este mundo? Predicando el Evangelio. Porque la iglesia es el reino de Dios visible en este mundo. Que obviamente es de una forma parcial, ¿no? Solamente lo vemos en parte. Va a ser completamente cuando estemos con Cristo en los cielos. Pero, ¿cómo vemos hoy en día el reino de Dios? El reino de Dios está instaurado en aquellos que permiten que la voluntad de Dios esté en ellos. Ese es el reino de Dios. Aquellos que permiten que Dios sea su rey son parte del reino. Y estamos llamados a extender el reino. ¿Y cómo se extiende el reino? Siendo imitadores, evangelizando, hablando, siendo testigos. Y es a eso a lo que estamos llamados. No a vivir como el mundo, no ser imitadores del mundo, sino a ser diferentes, ser imitadores de Cristo.